Vamos a saludar con nuestro primer invitado, que se trata de don Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, don Edgar. Don Edgar, primero le consulto si nos escucha. Perfectamente. Muy buenos días a usted, Jaime, y también un saludo para Ángel y a todos los que nos siguen a través de este medio digital. Gracias a usted por acompañarnos. Don Edgar, hay una preocupación de parte de los trabajadores en el país porque ya se habla de que no va a haber aumento salarial. ¿En qué circunstancia o cómo están esas negociaciones entre el gobierno y los trabajadores? Mire, nosotros hemos iniciado la primera reunión oficial del Consejo de Trabajo y Salarios, tendientes justamente a buscar un acercamiento entre el sector empleador y el sector laboral que nos permita fijar un salario que vaya acorde con las necesidades, acorde con la situación crítica que atravesamos los ecuatorianos y la humanidad, producto justamente de una pandemia. Pero más allá de la pandemia, nosotros estamos convencidos de que la situación pasa justamente por la distribución inequitativa en cuanto a recursos se refiere. En ese sentido, nuestro primer argumento es que el sector empleador, el sector productivo, debe de alguna manera dejar a un lado esa situación de concentración de capital para avanzar a un punto de equilibrio en donde también se vea favorecido el sector laboral, particularmente ya el reducido número de trabajadores que hoy gozan de un trabajo adecuado. ¿Cuál es la propuesta que tienen los trabajadores para esta negociación? Mire, nosotros durante algún tiempo atrás habíamos propuesto justamente con la finalidad de no llegar a estas situaciones, de no ponernos de acuerdo en el mes de diciembre, hoy es en el mes de noviembre, que sea a través de una entidad autónoma que se encargue justamente a través de las medidas de la medición de producción y productividad, que se encargue esta entidad sobre el incremento salarial que debe ser progresivo cada año. Luego prevalece hoy en día también con el otro sector de los trabajadores el sentido de arrimar una propuesta al gobierno nacional para que sea una porcentualización. Es decir, que hoy en día, mientras la canasta básica se acerca ya a los $800, nosotros y el salario es de $400 para los trabajadores que gozamos todavía de ese privilegio, debe ser justamente un proceso hacia alcanzar esta canasta básica. Es decir, creemos que si el gobierno nacional en su voluntad política, en su decisión, porcentúa ya no tendríamos que estar reuniéndose el Consejo cada año para no ponernos de acuerdo, sino en base a la ley, en base a un decreto ejecutivo, sea el que se determine ya la porcentualización año a año. Don Edgar, la situación en el país está bastante difícil, ¿no? He podido escuchar parte de los empresarios que ellos incluso pretenden que se baje el salario básico. No sé si ustedes han escuchado también esa parte de los empresarios, que esa es la propuesta que ellos en algún momento han tenido hacia el gobierno. Mire, las crisis no las generamos los trabajadores. Esta crisis que fue fortuita, esta pandemia sanitaria, viene acompañada justamente de un gran despido masivo de trabajadores que se aprovecharon porque el sector productivo siguió trabajando, siguió laborando, la banca siguió laborando y sigue teniendo las mismas ganancias que se genera año tras año. En ese sentido, entonces, ¿cómo podemos medir de que existe una baja producción? Sí, hay sectores como por ejemplo el sector turístico, en donde lamentablemente nosotros hemos podido constatar cada vez nosotros estamos permanentemente viajando, haciendo recorridos a nuestras organizaciones y hemos visto que efectivamente hay un bajón bastante fuerte, pero son otros los grandes sectores que se aprovechan de ello. Para ello hay sectores, nosotros creemos que hay que buscar arrimar una propuesta para aquellos que
manejan pequeños y medianos emprendimientos, pequeños y medianos acciones productivas que es necesario darles un contenido diferente. Obvio que nosotros estamos de acuerdo en buscar alternativas y salidas para esos sectores que se han visto seriamente devastados en esta pandemia. Pero más allá de ello, existe gran concentración de capital por las grandes transnacionales. Las grandes empresas, mi estimado Jaime, han seguido generando, como ya he manifestado, grandes ganancias, de lo cual es necesario que el gobierno adopte posiciones que vayan justamente a equilibrar este tipo de excesos económicos tendientes justamente a favorecer a los menos favorecidos en ello. Gracias, don Edgar Zarango. Le voy a dar paso a mi compañero Ángel Matamoros para que continúe este diálogo. Ángel. Doctor, señor Edgar Zarango, buenos días. Buenos días. Lo he escuchado usted hablar acerca de una de las propuestas, es que de considerar el tema de la porcentualidad. ¿Bajo qué criterio ustedes señalan esta propuesta de la porcentualidad en el tema del incremento salarial para el 2021? Mire, no es la propuesta hacia el 2021, mi estimado Ángel, sino es una propuesta política que necesita de decisiones, de grandes decisiones políticas que conlleven justamente a buscar una salida. Nosotros no hablamos de cantidades, me refiero a la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Siempre hemos manifestado que es necesario que los gobiernos, y el gobierno actual como el anterior, adopten una posición seria y coherente de querer hacer una especie de justicia social para los trabajadores. Esta justicia social pasa justamente por una política laboral y en ella la fijación de sueldos y salarios responsablemente. Hoy nosotros estamos convencidos, estamos conscientes de la situación, pero también el sector empleador debe poner parte de esta conciencia de ellos para poder arrimar una propuesta en donde, imagínense, en qué sector se habla de una disminución de un salario básico unificado, toda vez que la ley humanitaria ya está justamente eliminando algunos derechos en ellos, sobre el trabajo del 50% de la jornada laboral y la disminución asimismo de los salarios. Eso a nosotros nos parece que es incoherente y que es necesario buscar salidas. Por ello es de que estamos empeñados justamente en arrimar propuestas, pero las propuestas no pasan porque nosotros abramos espacios y el sector empleador lo cierre. Al contrario, ahí viene la decisión política que debe tener el gobierno nacional para arrimar unas propuestas. Pero nosotros estamos viendo que el gobierno nacional, el señor ministro de Finanzas ya manifestó que para este año el incremento sería 0. Un punto más a favor del sector empleador, por el cual a nosotros nos lleva a situaciones bastante preocupantes a la culminación de esta primera reunión del Consejo. Señor Edgar, el antecedente que usted menciona es muy importante porque habla sobre esa realidad que tiene el Ecuador. Usted habla de los sectores, del sector que ha crecido en esta pandemia y de los sectores que se han visto vulnerados en esta pandemia. Ustedes, como sector que representa a los empleados, ¿han considerado el tema del crecimiento económico y el tema de la inflación que tiene el país para poder llegar a estos acuerdos entre el empleador y el empleado? Mire, nosotros conscientes de esta situación, el índice de inflación todavía no lo hemos determinado, pero sí sabemos que existe alrededor de 7 millones de desempleados y subempleados con aquellos que tienen un trabajo en donde les genera $3 diarios, de 3 a 5 dólares. Frente a ello, entonces, es necesario ver sobre qué política se habla de que se ha incrementado el trabajo, sobre qué argumentos se habla de que se está reactivando la economía. La economía no se ha reactivado. Nosotros, reitero, hacemos recorridos permanentes por todo el país y nos damos cuenta que la situación es crítica. Y es crítica porque no ha existido una decisión justamente de reactivar esos sectores. Y no me refiero al actual gobierno. Esta situación, esta irresponsabilidad viene desde gobiernos atrás,
cuando nos hablaron justamente de que teníamos una constitución que nos garantizaba producción, productividad, que nos garantizaba la transformación de nuestros productos, es decir, algo que iba mucho más allá ya para emprender una actividad económica mucho más sostenible en el tiempo. La pandemia nos vino a dar argumentos más que suficientes para entender de que no se habló de esa política y que irresponsablemente estaban trabajando bajo propuestas demagógicas. Esa irresponsabilidad nos corresponde ahora enfrentarla a futuro. Por ello es que nosotros justamente encaminados en preparar y proyectar acciones conjuntas entre el sector empleador, el sector de los trabajadores y particularmente la decisión política, es que estamos empeñados en continuar estos diálogos que nos permitan justamente a través de propuestas que no sean extremas, justamente como dije ya, de un sector reducido de que hoy todavía tenemos derecho al trabajo. Edgar, es realmente interesante esa propuesta de que el tema del incremento salarial sea una política de Estado y no una política de gobierno que tengan que estársela revisando cada 4 años. Debería ser una política de Estado fija y en firme. La reflexión que le hago yo es la siguiente. Hay un salario de $400, la canasta básica de $800. ¿Cuál es su lectura con respecto a que el incremento debe de ir acompañado con la productividad en el país? ¿Cuál es el aporte del sector trabajador con respecto a esta propuesta? Repito, el incremento debe ir acompañado de la mano con la productividad. ¿Quién es el que debe ceder en este escenario? Mire, Ángel, no son conscientes justamente de ello. Estamos empeñados que la decisión debe ser de gobierno, es decir, una decisión política para el incremento porcentual de este salario. Más allá de ello, mire que nosotros estamos empeñados en mejorar la producción, la productividad, en base justamente a lo que manifiesta mano de obra calificada, decisiones y compromisos del sector laboral. Pero en la pandemia, los compañeros que mejormente estaban cualificados para desarrollar y mejorar la producción fueron despedidos. Entonces, ahí no depende de nosotros, sino justamente de las personas o de los sectores interesados en que ello no se produzca este tipo de cualificación hacia mejorar la productividad laboral. En ese sentido, nosotros, Ángel, hace años atrás, unos 10, 12 años atrás, habíamos planteado al expresidente Correa que es importante que a través de una entidad autónoma que fije los sueldos y salarios, porque el sector público también no se ha incrementado los salarios de hace más de 10 años y también es necesario que se haga una revisión. Pero más allá de ello, la fijación de sueldos y salarios a través de esta entidad autónoma tiene que ir en base a la producción y la productividad. Ese ha sido el argumento que nosotros lo tenemos planteado y que es necesario mejorarlo. Nosotros estamos conscientes de que los tiempos cambian, las situaciones de un momento a otro. Hoy en día es difícil, pero más allá de ello es necesario dejar sentados precedentes que nos permitan a futuro ir juntando propuestas que sean coherentes y viables para el desarrollo nacional y sobre todo para las economías de nuestros pueblos. Edgar, el Ecuador está próximo a un proceso electoral en el 2021. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a aquello? Entendiendo que este gobierno ya le quedan pocos meses, este es un gobierno que ya está por salir. ¿Cuál es su expectativa con respecto al próximo gobierno? A lo mejor ustedes como sector ya han tratado de unirse o han tratado de hacer un acercamiento con algún grupo o movimiento político con respecto a esta expectativa que ustedes tienen también con proyección de porcentual de los sueldos y los salarios para como política de Estado. La Confederación de Trabajadores del Ecuador, cuando se constituye hace 73 atrás, justamente se constituye bajo programa de gobierno. Nosotros no tenemos una política netamente sindical, sino un programa de gobierno, y en ello es de que diferimos con algunos otros sectores laborales, en el sentido de que para nosotros, como trabajadores, primero es buscar una salida política que nos permita llegar a una política reivindicativa.
Hoy en día la Asamblea Nacional y desde hace tiempo atrás se juntaban entre gallos y medianoche y votaron al traste todos los derechos establecidos durante más de 90 años que tiene de Constitución el código actual. Frente a ello, creemos que es necesario como Confederación de Trabajadores del Ecuador pasar de la lucha reivindicativa a la lucha política. En ello estamos empeñados y hemos presentado al Consejo Nacional Electoral nuestra propuesta para constituir el movimiento de los trabajadores, un movimiento nacional, porque estamos justamente interesados en que hoy en día la situación debe pasar más allá de una política laboral, tiene que pasar a una política netamente de desarrollo nacional. Lo que nos une mucho más hoy es justamente la Alianza Obrero-Campesina. En ella vamos a acercar algunas propuestas a futuro. Nosotros también estamos realizando ya nuestro 26º Congreso, al cual están invitados 3, 4 y 5 de diciembre. Será aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Presencialmente estamos haciendo todos los esfuerzos para debatir justamente propuestas y alternativas en cuanto al desarrollo organizacional de la Confederación y un desarrollo político en base al movimiento de los trabajadores. Es importante dar pasos cualitativos dentro de las organizaciones sociales para, a un lado, ir dejando ya propuestas de antaño, propuestas homogenizantes, concentradoras y poco incluyentes. En ese sentido será la propuesta que arrimemos a los próximos candidatos. De hecho, el Congreso Nacional de la Confederación definirá cómo serán nuestros diálogos y con quiénes más nos unen a fin de acercarles la propuesta que está en firme desde hace más de 76 años cuando se constituye nuestra Central de Trabajadores. Edgar, le doy paso a Jaime de la Cruz, pero de mi parte le agradezco muchísimo por su participación y a la vez pues felicitarlo porque espero que con esta propuesta y acercamiento político ustedes puedan llegar al verdadero objetivo que es el bienestar de los empleados del Ecuador. Jaime. Gracias a usted. Solo la última pregunta para Edgar Zarango. El gobierno hace un mes dijo que se han recuperado aproximadamente 520,000 puestos de trabajo. ¿Qué criterio merece todo lo que ha dicho el gobierno de que el país se ha recuperado y que cuando se van a sentar en la mesa de negociaciones los trabajadores y el Ministerio del Trabajo para hablar de un salario básico resulta que ahí las cosas andan mal? Mire, nosotros hemos tenido acercamientos con el señor ministro del Trabajo. Justamente hemos trabajado, valga la redundancia, en cuanto a la generación de empleo a través de justamente de la conformación de pequeños y medianos emprendimientos, de pequeñas y medianas empresas. Eso lo estamos haciendo como sector laboral, pero aparte de ello sería importante que el señor ministro, al menos hoy día que tenemos la reunión a las 11 de la mañana, nos acerque objetivamente en dónde se han generado esos empleos, porque nosotros los desconocemos y estamos seriamente preocupados. No hay que partir de una política, llamémoslo un tanto demagógica, sino hay que partir de una política seria y coherente. El país necesita reglas claras, necesita propuestas serias y coherentes. No debemos partir justamente de supuestos. Generar empleo no significa hoy dar trabajo por 2 días y luego después de 2 días, después de una semana vengan por 2 días. Eso no se llama generar trabajo, eso se llama precarizar trabajo. Lo que nosotros estamos buscando y estamos proponiendo es una alternativa para la generación de empleo, pero un empleo que sea digno. Tenemos reglas claras, tenemos un código bajo las modalidades de contratación que fueren necesarias, pero en donde el trabajador se sienta seguro, que tiene una seguridad social asegurada y sobre todo un tiempo perentorio para trabajar. Don Edgar, muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo para este diálogo. A usted, Jaime, y siempre a la orden. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Ha sido Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Con él hemos hablado sobre la fijación del salario básico para el 2021.